El que come de mi sangre y bebe de mi sangre permanecerá en mí y yo en él, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne, para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Jesús les dijo: Yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que come de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Nos dice el Evangelio de San Juan en este domingo 20 del tiempo ordinario. En estos domingos hemos venido escuchando este pasaje del Evangelio de San Juan, el fragmento de pan de vida. Y hoy con esta frase podemos sacar nuestra reflexión. El que come, dice el Señor, el que come mi carne y bebe mi sangre, permanece en mí y yo en él. La Sagrada Comunión, queridos hermanos, nosotros venimos a la Eucaristía, venimos a la Santa Misa, a hacer una comunión con Dios. Eso es lo que hacemos en cada Eucaristía, una comunión con Dios. Él viene, se hace presente, en la consagración baja, viene y se pone y se queda en el altar. Después, en el momento de la comunión, viene hacia nosotros. Ese encuentro personal que hacemos con el Señor, Él, no es iniciativa de nosotros, sino que es la iniciativa de Dios. La iniciativa de Él viene hacia nosotros, quiere hacer ese encuentro. Quiere entregarse hacia cada uno de nosotros, pero muchas veces nosotros no queremos recibir en nuestra vida. Muchas veces nosotros lo rechazamos, lo dejamos a un lado. Él viene, esa es una comunión con Dios, por eso dice: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Hacemos esa comunión personal. Recibo a mi Dios, Él permanece en mí, va en mí y yo también voy con Él. Él es quien me lleva,
Él es quien me ilumina, Él es quien me guía cada día en mi vida, en mi trabajo, en todos mis quehaceres. Él es quien me está guiando. ¿Por qué? Porque he hecho esa comunión con Él, la comunión. Eso es la comunión personal con Dios. Esa comunión con Él nos lleva a tener la comunión entre nosotros como familia de Dios. Esa es la comunión que hacemos. La comunión con Dios, pero no se quede ahí, esa comunión con Él, sino que también nos lleva a tener esa comunión como familia, la unidad como familia, como hermanos, como hijos de Dios. Porque el cuerpo y la sangre de Cristo que yo recibo, lo mismo reciben ustedes. Al recibir el mismo cuerpo y sangre del Señor, nos une como familia. Hacemos esa comunión y permanecemos en Él y Él con nosotros. Y esa comunión, queridos hermanos, no lo podemos hacer en otro lado. No, la Eucaristía nos lleva a esa comunión, nos une como familia de Dios y nos lleva a esa comunión con Él personalmente. Esa comunión no lo podemos encontrar en otro lado. Por más que uno va a decir, no, voy a tal la comunidad cristiana, ahí sí encuentro a Dios. Dios está aquí porque no hay otra comunión como la comunión hacemos en cada Eucaristía. Es triste y lamentable. El cardenal Robert Sará, el cardenal Oscar Maradiaga, nos dirigió el retiro este año, el retiro anual. Nos contó una experiencia, una anécdota en la vida de él, una experiencia de una señora, una hermanita, decía el cardenal. Todos los domingos siempre él tenía un horario, una misa fijo en la catedral de su diócesis. Tenía un horario y ese horario, la misa que celebraba, siempre la señora en la primera banca se sentaba. Y se sentaba en la primera banca. Pero llegó un tiempo, decía el cardenal, ya no se apareció en la misa. Celebró la misa, no apareció la señora. Otra misa, no se apareció. Otra vez, no estaba, ya no. Y el cardenal se empezó a preocuparse, decía él, se empezó a preocuparse. Y un día el cardenal salió, estaba por la calle, por el trabajo, no estaba paseando el cardenal para ir a pasear un rato, no, por el trabajo, el mismo trabajo, venía y se encontró con la señora en la calle. Y el cardenal se detuvo y habló con ella. Le dice, hija, yo ya no lo he visto a ella en la misa, en la iglesia. ¿Qué pasó? Porque primero el cardenal pensó, está enferma, está grave, tiene alguna dificultad, problemas, o se murió, decía el cardenal. Pensó en eso. Pero cuando se encontró, no, ahí estaba, y estaba muy bien la señora, decía. Estaba más fuerte que a mí, decía el cardenal. Y le preguntó, hija, ¿y por qué ya no lo he visto en la misa, en la iglesia? Ya no se ha llegado, ¿qué le pasó? ¿Le está pasando algo? Ay, señor obispo, dice, yo ya no voy a la iglesia, yo no voy a misa. Y el cardenal dijo, ¿y por qué? Es que ahí no se enseña a Dios. No enseñan a Dios. Ahora ya me convertí. Ya entendí, decía el cardenal. Ya me convertí, me fui en tal comunidad, a una comunidad cristiana, una comunidad, allá sí se enseña a Dios. Allá sí le dan uno a conocer a Jesucristo, a Dios. En cambio en la iglesia católica no está. Triste y lamentable situación de esa señora, decía. Siempre estaba en la misa, en la primera banca, comulgaba, pero nunca encontró a Dios. ¿Por qué? Porque no venía con ese amor a Dios como el amor que tiene Dios hacia cada uno de nosotros.
La predicación, el mensaje y la palabra de Dios, ¿acaso que no es Dios que nos está hablando? ¿Acaso que no es Dios que nos está diciendo? ¿Acaso que no es Dios que nos está guiando, nos está dando a conocer cómo tenemos que vivir? Esa es la predicación, esa es la homilía. No es que no encontré, y pasa mucho con nosotros también. ¿Alguna dificultad? No, mejor me voy. Ya. Mejor dejo mi iglesia. Allá sí, ahora encontré a Dios. Alabaré, alabaré, y se salta todo. Encontré a Dios. Dios está aquí, que no se encuentre en otro lado. La comunión verdadera con Dios hacemos nosotros aquí, porque Él baja, se hace presente y se entrega a cada uno de nosotros. Esa es la comunión con Dios. Esa es la Eucaristía. Esa es la Santa Misa, el misterio de Dios de la Eucaristía, que no vamos a encontrar en otro lado. Solamente en la Eucaristía, en la Santa Misa, hacemos esa comunión con Dios, comunión personal. Y esa comunión nos lleva a tener comunión como familia, como pueblo, como parroquia, como iglesia de Él. Pidámosle al Señor, nos concede la gracia, tener esa comunión, tener ese amor hacia Dios, amar a la Eucaristía. Luego al inicio dice también, yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. Para comer el pan, ¿qué se necesita? Por ejemplo, ustedes, me parece que ojalá que no están pensando en eso. Ya el almuerzo, el pollo ya está listo y en la casa es domingo, un caldo y todo. Para comer eso, ¿qué se necesita? Tener hambre, porque si no tiene hambre no van a comer. Uno no va a ir, no va a comer, no solo va tragando, si no tiene hambre. Para comer eso, el pan, tiene que tener hambre. Lo mismo en la Eucaristía, este pan que nos ofrece el Señor. Para comer este pan tenemos que tener hambre. ¿Hambre de qué? Hambre de Dios. No hambre eso, chompipe, una piernona de chompipe. No, hambre de Dios. Hambre de llevar a Dios a los demás. Hambre de hablar de Dios con los demás. Hambre de demostrar a Dios a los demás. Ese es lo que tenemos que tener como cristianos. Tener hambre, poder recibir este pan. Recibiendo este pan nos lleva a tener esa comunión con Dios, y esa comunión nos lleva a tener la comunión con nosotros mismos, con nuestros hermanos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle y en nuestra iglesia. Pidámosle al Señor, nos concede esa gracia para hacer esa comunión y que tengamos hambre y sed de Él.